tenía un amigo allí llamado Lázaro que se encontraba en ciertos problemas. Todos nosotros hemos enfrentado en alguna ocasión algunas dificultades y algunos problemas, y muchos de ellos aparentemente tienen soluciones, pero no todos los problemas humanamente tienen solución. En esta situación se encontraba esta familia de Marta y María, lo cual el problema era que Lázaro estaba en una condición terminal, que ya no había tiempo aparentemente para que este hombre esperara a Jesús. Ellos hicieron una solicitud para que Jesús viniera hacia su casa y sanara de tal enfermedad a Lázaro. Pero la Biblia describe que Jesús aparentemente llegó tarde, llegó 4 días después. El verso que leímos describe que Lázaro ya había sido sepultado y ya no tenía 3 días, sino 4 días. Y ya sabemos lo que pasa cuando alguien es sepultado y pasa de los 3 días. Entonces Jesús se trasladaba hacia aquella ciudad, y cuando ellas se enteraron de que Jesús venía, se acerca y le dice Marta a Jesús: Señor, si tú hubieras venido antes, esto no había acontecido, no iba a pasar, porque sabemos que tú eres el Hijo de Dios y tú ibas a poder, tú eres el único que podías hacer algo a favor de nuestra familia y a favor de nuestro hermano. Pero lamentablemente el caso no solamente está muerto, sino que tiene ya 4 días. Entonces Cristo le contesta, según lo que leímos, le dijo: tu hermano va a resucitar. Ella contesta y dice: sí, sabemos que en la resurrección del día postrero, en representación del rapto, lo que va a acontecer en no mucho tiempo, ella da referencia y dice: yo sé que en el rapto él va a ser levantado. Y le dice: no, él va a ser resucitado. Entonces vemos que más adelante Jesucristo continúa su camino. Abro un paréntesis aquí y hago un énfasis para que todos nosotros, que en una ocasión clamamos y le decíamos al Señor que interviniera en una situación que nosotros quizás no teníamos el alcance, la manera, la facilidad de resolverlo, y quizás sentimos muchas veces como Marta: wow, llegó tarde, ya no puede pasar nada, porque el tiempo en el que algo podía pasar ya pasó. Pero en respuesta a esto, el Señor nos dice: lo que es imposible para ti es posible para mí. Entonces Jesús llega hacia aquel lugar y la historia termina Jesús llegando hacia el lugar donde estaba el sepulcro. La Biblia describe que lo acompañaba allí una gran multitud de personas. Junto a ellos, junto a él estaban también aquellos judíos, un tipo de persona que representa la incredulidad de la fe, lo que contrarresta la esperanza que muchas veces tenemos. Estos judíos claudicaban dentro de sí, pero hay algo importante que cabe destacar, que es que cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra casa, a nuestra familia, la historia no termina como comienza. No importa lo fuerte que sea lo que atravesemos, se vale llorar, se vale sufrir, porque Jesús, la Biblia describe que Él era su amigo y Jesús lloró esa muerte. Pocas veces en la Biblia vemos que Jesús se entristece por algo, porque la tristeza es producida por situaciones, pero el ver que Lázaro, amigo de Jesús, estaba muerto, sabe que Jesús era 100% Dios, pero era 100% carne. Él también tenía sentimiento. Él no solamente se apoyaba porque Él era Dios y tenía las posibilidades, se agarraba de ahí. La humanidad también lo atacaba, también Él se preocupaba, también Él sentía, también Él se afligía, porque Él era humano, y al estar en esta tierra también estaba propenso a atravesar todo lo que hoy nosotros atravesamos. ¿Qué usted cree? ¿Que Jesús solamente vino a morir por nuestros pecados? Hubieron muchas razones también por las cuales Él vino. Él vino para también enseñarnos que Él conoce nuestra situación. Él conoce lo que es estar en la tierra. Él conoce también lo que es, aleluya, tratar con el hombre y ver que el hombre no tiene misericordia. Y vemos que aquellos judíos estaban a la expectativa de lo que iba a pasar, pero Cristo ya estaba en el lugar.
Quizás ellos no contaban con que un milagro iba a pasar, pero Jesús ya tenía su plan preparado. Y dice la palabra de Dios que le dice: el que cree en mí, como dice en su interior, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y también dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no solamente hay un tipo de vida, hay dos tipos de vida. Y hay otra que no se puede llamar vida, aunque sí, pero no. La primera vida es esta que conocemos. Estamos en carne. Podemos hoy disfrutar de múltiples cosas. Podemos ir a diferentes lugares. Podemos disfrutar de todo. Pero llega un punto donde el lazo de tiempo de vida se acaba. Donde se termina esta y comienza la otra. Tanto para vida eterna, para salvación, como vida eterna para condenación. Yo te pregunto, ¿cuál de estas vidas te gustaría vivir? Si yo preguntara a alguien, no creo que su respuesta sería la otra vida, sino la que todo el mundo desea, que es una eterna vida llena de paz y de gozo. ¿Por qué Jesucristo permitió esta situación? La Biblia describe que estaba Jesús frente al sepulcro y ya la familia prácticamente había perdido la esperanza. La mujer le dice a Jesús: Señor, le dice a Jesús: mira, ya tiene 4 días y ya no hay medios. Entonces Jesús le dice: quita la piedra. O sea, la piedra puede representar aquello que nos impide ver la gloria de Dios. Y muchas veces lo que nos impide ver la gloria de Dios es quizás los límites que tenemos, quizás las imperfecciones que tenemos, quizás a veces el cargo de conciencia que decimos: es que yo he sido tan malo en esta vida que no creo que Dios me escuche. Y créame que Dios conoce nuestros pecados y conoce que éramos malos. Créame que Dios, antes de que seamos formados, antes de que naciéramos, ya Dios sabía quiénes somos. Dios es un ser superior al hombre. Nosotros somos inferiores y tenemos una mente finita. Pero Dios conoce el presente y el futuro, y Él conoce a cada una de nuestras obras. En fin, que la Biblia describe que Jesús habla a ese sepulcro y le da una orden, lo cual la Biblia describe que Él sale afuera, porque Cristo le dijo: Lázaro, sal fuera. Entonces vemos ese que estaba muerto, ese que estaba putrefacto, ese que estaba sepultado. Dice la palabra de Dios que sale hacia adelante. Jesús le devuelve la esperanza a esa familia que había perdido la esperanza. Esa familia había perdido, eran 3 hermanos y Lázaro era el único varón. Y dice la Biblia que siempre había una armonía en aquel lugar, porque Cristo también moraba con ellos en ocasiones, eran amigos. Entonces, al perderse Lázaro y morir, aparentemente ya no iba a ser la familia que antes reía como solía hacerlo, porque Lázaro ya estaba ausente. Al morir Lázaro, muchas estructuras se quebraron. Pero al invitar a Jesús a la casa, las cosas se tornaron diferentes. Quizás Dios ha permitido adversidad en nuestras vidas para que nosotros lo llamemos a Él. Y muchas veces nosotros nos vemos forzados a que Dios permita una prueba para que nos acordemos de que Él existe. Muchas veces tenemos que enfrentar procesos de enfermedad, procesos de escasez, donde Dios nos quite todos los recursos y podamos aprender que nuestra confianza no está en el hombre, sino en Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros en muchas ocasiones hemos tocado fondo? Donde sabemos que no está papi, no está mami, no está hermano, no está tío, no está nadie. Solamente está Dios. ¿A quién acudimos? Marta acudió a Jesús cuando estuvo en ese momento de angustia. Yo te pregunto, ¿a quién tú acudes cuando tú estás triste? ¿Hacia dónde tú vas cuando te sientes solo? ¿Hacia quién tú te diriges cuando tú te sientes desahuciado? Muchas de esas pruebas son permitidas, no porque Dios te quiere ver sufriendo y llorando. Muchas de esas son para que usted entienda de que su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Muchas de esas pruebas es para que usted entienda que la Biblia no debe de estar abierta en su habitación, debe de estar abierta en tu corazón. Muchas de estas pruebas Dios las permite para que
tú seas testigo de que Dios realmente hace posible lo imposible. Por eso Dios nos invita a que en esta vida entregamos nuestro corazón a Él. Porque créame que si Lázaro hubiese sido otro tipo de persona, no crea que la salvación iba a venir como vino. Paso a explicar. ¿Usted cree que una persona corrupta de entendimiento, Jesucristo se iba a trasladar así? Lo dudo. Porque el propósito de Dios era reflejar que los que están en Él, que los que confían en Él, que los que tienen esperanza en Él, pueden encontrarse con Él. Pero no nos desanimemos y recordemos que para eso apareció Cristo. Gloria a Dios. Para deshacer toda obra del diablo, para quebrantar aquello que nos aleja de Dios y para ayudarnos a acercarnos a Él. Y créame que a veces es satisfactorio darle lugar a lo que nuestra carne desea. A veces es satisfactorio darle lugar a lo que nuestros instintos carnales desean. Pero lamentablemente el caso, aunque aparente ser bueno, no trae grandes resultados al final. Y muchos de nosotros hemos conocido este dicho que dice que el que ríe de último ríe mejor. Yo digo lo contrario. El de último ríe si el de adelante lo deja reírse. ¿Cuántas veces personas creyeron que se lo estaban comiendo todo por delante, que estaba todo bien, y al final la muerte los sorprendió? De una manera u otra, Dios nos está tratando de enseñar el camino correcto. Sea por boca de alguien que quizá usted no tenga la capacidad de digerir. Ese no tiene la capacidad de hablarme a mí del Evangelio. Pero Dios tiene sus herramientas. Y Dios quiere recordarte de que Él te ama. Gloria a Dios. Dios quiere recordarte de que igual como Él descendió hacia aquella casa y hizo algo imposible, también quiere descender a la tuya. Dios quiere establecer su pacto con cada uno de nosotros. El mensaje que yo tenía era distinto, pero Dios permitió que este sea el mensaje. Este mensaje es para ti. Y Dios también te recuerda de que tu vida depende de Él. De que todo lo que hace está en manos de Él. Y de que tú dependes de un soplo. ¿Cuántos ayer estaban vivos pero ya hoy no están? ¿Cuántas personas estuvieron con nosotros en múltiples ocasiones? Y lamentablemente el caso, ellos quizás no contaban con eso, pero la muerte vino a su casa, a su vida. Estamos aquí. Sabemos que vinimos porque nos lo dijeron, no porque nosotros estuvimos ahí con conciencia amplia y entendimos, no. Lo sabemos porque nos lo dijeron. Sabemos cuándo venimos, pero no sabemos cuándo nos vamos. El que lo sabe, lo que puede hacer es agarrar y prepararse antes y ya sabe para dónde va. Pero Dios nos está llamando a que le corramos adelante a la muerte y pongamos a nuestra vida a Cristo, que es la vida que todos necesitamos. Amigos, hermanos, familia que me escuchan, este mundo está cada día más perdido. Lamentablemente el caso, es duro decirlo, pero estamos viendo que ya no hay padre para hijo ni hijo para padre. No estoy generalizando todo, pero si a una estadística no vamos, vemos que la maldad está casi prevaleciendo más que el bien. He visto casos donde la gente trata de hacer un bien y le pagan con un mal. He visto en casos donde los propios hijos le quitan la vida a su propia madre. Yo te pregunto, ¿eso es algo normal? Porque no lo es. Y Dios dice, en los postreros días la maldad aumentará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso es que usted ve que antes el que hacía un favor por vista de un mal hecho de alguien que no lo esperaba, ya cuando el otro quiere un favor, ya no recibe la misma atención. Porque la maldad ha cerrado muchos corazones. Pero de la misma manera que la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará,
también dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que marque la diferencia hasta el fin, el que luche por ser diferente, el que haga lo posible para no contaminarse, el que diga no a la carne y sí a Dios, este es el que tendrá los resultados y las promesas cumplidas en su vida. Y sabemos que todo es un sacrificio. Créame que si por mi carne fuera, yo también estuviera dándole placer a la carne y haciendo cuantas cosas mi carne desea. Pero he notado en mi corta vida, en mi periodo de tiempo, a mis 23 años, que en el mundo no hay nada y todo es una apariencia. Que todo al principio es bueno, pero al final no es nada. Todo es nada. Es bueno en parte porque cubre algunas partes, pero no todas. Héctor el Father prácticamente es un hombre mundial. Daddy Yankee, hemos conocido grandes figuras que al final, después de tenerlo todo, dicen no, esto no llena lo que hay aquí adentro. Me hace falta algo, que muchos lo dicen como algo, pero no es algo. Algo puede ser una cosa, no es algo, es alguien. Y ese alguien es Jesús. Él es Dios tripartito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios, como nos creó a imagen y semejanza, también nos hizo tripartito. Y por eso también nosotros somos compuestos por tres: alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo en esta vida disfruta de los deleites, y para el cuerpo estar sustentado debe de ser alimentado con lo carnal, con el alimento, con lo físico, con lo tangible. Pero yo te pregunto, el alma necesita alimento. ¿Con qué tú le estás alimentando? Hay muchos que la alimentan con alcohol, otros la alimentan con droga, otros la alimentan de múltiples formas, pero al final eso no llena ese espacio. Charles Spurgeon decía que el hombre tiene un espacio en el corazón tan grande que solamente Dios cabe allí. Por más grande sea lo que usted trate de entrar al corazón, ese espacio nunca va a ser lleno, porque ese espacio Dios lo diseñó para habitar Él ahí. Y a veces, por desesperación y que no entendemos lo que queremos, muchas veces buscamos ciertos medios, y Dios te dice que a mí es que me necesitan. Y dice Él, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, pasarán a ser blancos como blanca lana. ¿Quieres ver a Dios manifestado en tu vida? La Biblia dice que el que toca, Él le abre, que el que llama, Él le responde, y aquel que lo busca, Él se deja encontrar. Por ende, vuelvo y pregunto, ¿quién es entonces que debe hacer esto posible? Si Dios te dio la herramienta, si Dios te dio el método, si te está diciendo cómo es que debemos acercarnos a Él, es a nosotros que nos resta entrar a la palabra y darle lugar a que Él haga en nuestras vidas. Y yo también te digo, y aquí termino, hay cosas en nuestra vida que no debieron llegar hasta donde llegaron. ¿Por qué? Porque Dios a cada uno de nosotros nos dio un diseño, nos dio una estructura para que seamos edificados y seamos de bendición para esta sociedad. Cada uno. Y este diseño siempre ha sido zarandeado por el enemigo para que no seamos lo que Dios determinó que seamos. Muchos de ustedes quizás no como yo. Yo antes de me veía en sueños siendo cristiano. Antes de tenía ciertas experiencias espirituales. Hasta que vino el tiempo donde Dios trató conmigo y di el paso. Quizás no tienes la misma manera que yo. Quizás Dios te habla a ti a través de tu propio teléfono con un mensaje que te llega, o con alguien en la calle que se te acerca y te hace el llamado, o a través de un letrero que tú veas en la calle. Pero en todo esto, Dios nos está diciendo, nos acerquemos a Él. Tenemos que acercarnos a Dios. Este mundo sin Dios lamentablemente está perdido, y todo está como está porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. ¿Por qué los hombres no creen en los hombres? Porque primero el hombre dejó de creer en Dios, y donde no está Dios se mete el otro. Por eso queremos ver resultados diferentes. Cambiemos de obra y hagamos de que la voluntad de Dios sea nuestra prioridad. Rendirse no es una opción. Nunca es tarde para comenzar mientras tengamos vida.
y no olvidemos de que en Dios siempre tenemos una oportunidad. Dios les bendiga a todos y Dios les guarde. Quiero que cierren sus ojos ahí. Y antes de, me gustaría hacer el llamado, invitar a mi familia y a todo aquel que ha escuchado, que si hoy deciden entregar su vida a Jesús, quiero que repitan esta oración. Quiero hacer el llamado para que hoy cambiemos de vida. Todo aquel que haya entendido este mensaje y realmente sepa que Dios es real. Y si usted quizás no ha tenido cierta experiencia, búsquelo, porque Él no es un palo, ni es una pintura. Dios es espíritu, y donde está su espíritu hay libertad. Así es que si hoy tú quieres darle lugar a Dios en tu corazón, yo quiero que tú repitas conmigo esta oración y digas: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, te pido que me perdones, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás. Renuncio a mi pasada vida y me entrego a ti para servirte. Quiero que tú seas mi padre y yo quiero ser tu hijo o tu hija. Dame la fuerza para continuar y para servirte como tu nuevo siervo o sierva. En el nombre de Jesús, amén. Todo aquel que ha hecho esta oración, acérquese a Dios por medio de la oración, que es hablar con Dios, y vaya a la iglesia. Es la mejor decisión que has tomado si lo hiciste. Y si no lo hiciste, trata de hacerlo con tiempo, porque a este mundo le queda poco tiempo. Ahora sí pueden cerrar sus ojos en lo que hicieron esta oración y tanto los que no la hicieron, que voy a orar por cobertura y voy a orar para culminar este servicio. Aleluya. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria y toda honra. Gracias por este momento, Señor, en el cual tú me has permitido, Señor, hablar de tu palabra. Gracias por los presentes. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por lo que has permitido en nuestra vida y en nuestra familia. Una vez te recordamos, Señor, te seguiremos adorando, Señor, aunque nuestra fuerza, Señor, desfallezca, aunque estemos derribados, pero no destruidos, porque tu vara y tu callado nos infunde aliento, porque tú aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, porque tú unges nuestra cabeza con aceite hasta que nuestra copa rebose, y porque sabemos que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirá todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y en tu casa, y en tu reino, y en tu templo moraremos por largos días. Padre, bendice la vida de los vecinos, bendice la vida de nuestra familia, bendice la vida, Señor, de los allegados a nuestra familia. Bendice, Señor, a cada amigo, a cada persona presente, Señor, aquí que ha escuchado este mensaje. Muchas gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros. Pedimos perdón por nuestros pecados y también te pido que estas palabras, Señor, queden incrustadas y que puedan ser como gotera continua a la roca, Señor, que quebrante, Señor, la dureza de los corazones hasta convencerlo de pecado. Padre, te adoramos y te bendecimos. Jehová, mira que nos despedimos nunca y jamás de tu presencia, sino de este servicio, de este lugar y uno con el otro. Llévanos a nuestros lugares, hacia nuestra morada, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga a todos y queda concluido este servicio.